Pregunta 118 del test de primera vuelta, infecciones por ameba. La entamoeba histolítica, la ameba, es un parásito que se transmite con los alimentos o con el líquido y que en el ser humano produce básicamente dos cuadros clínicos. En primer lugar, puede producir un cuadro de diarrea subaguda o crónica de semanas de evolución que se diagnostica mediante la detección del parásito en las heces y cuyo tratamiento de elección sería la combinación de metronidazol y paramomicina. En ocasiones la ameba es capaz de atravesar la pared del tubo digestivo y dar lugar al segundo cuadro característico de infección por este parásito, que sería el absceso amebiano. La localización más característica del absceso amebiano es en el hígado. El absceso amebiano presenta algunas peculiaridades respecto de otros abscesos. En primer lugar, hay que recordar que la prueba diagnóstica de elección del absceso amebiano es la serología. Habitualmente los abscesos bacterianos se diagnostican mediante la punción del absceso y el cultivo de la bacteria en el líquido interior del absceso. En el caso del absceso amebiano, lo característico es que la ameba se encuentre adherida a la cápsula del absceso, pero no se encuentre libre dentro del líquido que contiene ese absceso amebiano. Por tanto, lo habitual es que no sea uno capaz de visualizar el parásito en el líquido dentro del absceso. Se trata de un líquido que típicamente se describe como achocolatado o en bus de anchoas, pero que no contiene el parásito como tal. Cuando uno sospecha ante una imagen ecográfica o en un escáner la posibilidad de que un absceso hepático se trate de un absceso amebiano, la manera de confirmar el diagnóstico es, por tanto, la serología. El absceso amebiano también es excepcional en cuanto al tratamiento. Lo habitual es que los abscesos se traten mediante una combinación de antimicrobiano más drenaje del absceso mediante punción o drenaje quirúrgico. El absceso amebiano es excepcional porque no es infrecuente que responda simplemente al tratamiento antiparasitario sin necesidad de drenaje. El tratamiento de elección, de nuevo, sería el metronidazol, aunque para eliminar la posibilidad de que exista también ameba, de que exista parásito en el tubo digestivo, se recomienda añadir al metronidazol paramomicina. Pregunta 119 del test de primera vuelta, paludismo. El paludismo o malaria es una infección parasitaria producida por Plasmodium. Plasmodium es un parásito que se transmite al ser humano mediante la picadura de la hembra del mosquito Anopheles. El paludismo es una enfermedad parasitaria endémica en países de Centro y Sudamérica, de África y de Asia. Existen 4 especies de Plasmodium capaces de infectar al ser humano: Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae y Plasmodium falciparum. La forma más grave, sin lugar a dudas, y con diferencia respecto de las anteriores, es la producida por Plasmodium falciparum. En general, el Plasmodium tiene, después de la picadura del mosquito, una primera fase de infección en el hígado, a partir de la cual se libera en la sangre, infecta a los hematíes, y esta infección, esta parasitación de los glóbulos rojos del paciente es lo que da lugar al cuadro característico de la malaria, el cuadro clínico característico de malaria, principalmente en forma de 2 síndromes. Por una parte, esos hematíes parasitados se van a romper y el cuadro clínico se corresponde con el de una anemia hemolítica. El paciente desarrolla un cuadro de fiebre, tiritona, escalofríos, sudoración, aumento de bilirrubina, de LDH y en un
extensión de sangre periférica se pueden observar esquistocitos, además de los hematíes parasitados por el Plasmodium. La otra peculiaridad del Plasmodium cuando infecta los hematíes, y que justifica también otro de los cuadros clínicos, es que aumenta lo que se denomina la citoadhesividad. Esos hematíes deformados, parasitados por Plasmodium, tienen más tendencia a quedarse adheridos a las paredes de los vasos sanguíneos, y eso da lugar a fenómenos microtrombóticos que principalmente producen manifestaciones clínicas a nivel encefálico y daría lugar al cuadro denominado de paludismo cerebral. En formas crónicas de paludismo se puede producir una gran esplenomegalia y se puede producir insuficiencia renal. Cuando uno sospecha la posibilidad de que un sujeto presente un cuadro de paludismo, existen varias pruebas para el diagnóstico. La prueba tradicional era la realización de la extensión de sangre periférica y la gota gruesa. Se toma una muestra de sangre del paciente. En la gota gruesa se denomina así porque se realiza una hemoconcentración, una acumulación de los hematíes, lo cual favorece la posibilidad de localizar a alguno que esté infectado por el parásito, pero impide en la mayoría de los casos poder determinar exactamente cuál es la especie de Plasmodium que está produciendo la infección. Sin embargo, con la extensión de sangre periférica, los hematíes no están apelmazados, no están adheridos los unos a los otros, y es más fácil distinguir exactamente cuál es la especie de Plasmodium que está produciendo la infección. Actualmente existen dos alternativas más para el diagnóstico del paludismo. Uno sería lo que se denominan las técnicas de ICT o de inmunocromatografía, que detectan antígenos del Plasmodium en la sangre, y la otra serían técnicas de PCR, técnicas de reacción en cadena de la polimerasa capaces de detectar el ADN del parásito. Desde el punto de vista clínico es importante recordar que existe una máxima que sigue siendo absolutamente válida, y es que todo sujeto que regresa de un viaje de una zona palúdica con fiebre, mientras no se demuestre lo contrario, presenta un cuadro de paludismo. Lo más importante es descartar la posibilidad de paludismo, puesto que se trata de una enfermedad que sin tratamiento presenta una alta mortalidad a corto plazo y que, sin embargo, bajo un tratamiento adecuado tiene una gran posibilidad de curación. Una vez diagnosticado el paludismo, habría que establecer un tratamiento. Por tanto, ahora podemos comentar los fármacos que se utilizan tanto para la profilaxis como para el tratamiento del paludismo y algunos de sus efectos secundarios más importantes. En general, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae y Plasmodium falciparum sensible a cloroquina, la profilaxis se realizaría con cloroquina y el tratamiento se realizaría con cloroquina. Para estas cuatro formas de paludismo, tanto la profilaxis como el tratamiento se realiza con cloroquina. La cloroquina es un fármaco cuyo principal efecto secundario es la toxicidad ocular. Puede producir alteraciones en la córnea y puede producir alteraciones en el cristalino y en la retina, sobre todo en sujetos que realizan profilaxis durante tiempos prolongados. En el caso del Plasmodium falciparum hay que considerar que las zonas del mundo donde todavía existe Plasmodium falciparum sensible a cloroquina son escasas. Algunos países en Centroamérica y en algunos países del Golfo Pérsico, de la zona más próxima de Asia. Pero en general hay que considerar que en todo Sudamérica, en todo el continente africano y en todo el sudeste asiático existen formas de Plasmodium falciparum resistente a cloroquina, y por tanto este fármaco no sería adecuado en este contexto ni para la profilaxis ni para el tratamiento. También es importante recordar que en el caso de Plasmodium vivax y ovale existe la posibilidad de que estos
parásitos formen los llamados hipnozoitos, las formas durmientes que se quedan acantonadas en el hígado y que pueden dar lugar a recidivas de la enfermedad por Plasmodium vivax y ovale, incluso muchos años después del cuadro inicial de infección. Es importante recordar que la cloroquina no es capaz de hacer desaparecer a los hipnozoitos hepáticos. Por tanto, en todo sujeto con paludismo por Plasmodium vivax u ovale se debe inicialmente tratar la forma aguda con cloroquina, pero después se debe administrar un fármaco activo frente a los hipnozoitos. El tratamiento de elección en este caso es la primaquina y se debe recordar que antes de administrar primaquina hay que descartar siempre en ese paciente un déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Nos quedaría por último, respecto de profilaxis y tratamiento con antiparasitarios, recordar la profilaxis y tratamiento de la infección por Plasmodium falciparum resistente a la cloroquina. En el caso de la profilaxis de Plasmodium falciparum resistente a cloroquina se pueden emplear varios fármacos. El más empleado tradicionalmente ha sido la mefloquina. Mefloquina es un fármaco que como principal efecto adverso presenta la neurotoxicidad, dando lugar a cuadros neurológicos y psiquiátricos. Por eso no se recomienda su empleo en sujetos con antecedentes de enfermedades psiquiátricas y se recomienda iniciar el tratamiento una semana antes del viaje a la zona palúdica por si surgieran estos efectos adversos el poder ser detectados precozmente. Una alternativa actualmente que se emplea con frecuencia es atovaquona con provanil. El principal inconveniente de este fármaco, que desde el punto de vista clínico es sencillo de tomar, es su precio. Es un fármaco caro que para profilaxis prolongadas pues puede suponer un problema económico. Otras alternativas serían el empleo de la primaquina, el empleo de doxiciclina, aunque hay que tener en cuenta que se trata de una tetraciclina y por tanto puede dar lugar a cuadros de fotosensibilización, lo cual es un inconveniente para aquel sujeto que viaja a un país tropical. Y por último, en el caso de mujeres embarazadas, se recomiendan dos fármacos. A partir del segundo y en el tercer trimestre del embarazo se puede emplear la mefloquina, pero en el primer trimestre del embarazo el fármaco a emplear sería uno de los nuevos macrólidos, concretamente la acitromicina. La acitromicina no es tan efectivo como otras pautas de profilaxis, con lo cual la principal recomendación a una mujer embarazada, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, sería el intentar evitar el viaje siempre que sea posible. Para el tratamiento de la enfermedad ya establecida por Plasmodium falciparum resistente a cloroquina, también existen varias opciones. Una pauta que se utiliza con frecuencia es la combinación de quinina con doxiciclina. Plasmodium falciparum resistente a cloroquina, la pauta sería la opción de utilizar quinina con doxiciclina. La quinina es un fármaco que puede producir arritmias cardíacas y que puede producir hipoglucemia. Esto es especialmente frecuente o complicado si se emplea por vía intravenosa, lo cual obliga a hacer una monitorización cada pocas horas del nivel de glucosa y a una monitorización exhaustiva, continua, si es posible en una unidad de cuidados intensivos, en el paciente que recibe tratamiento intravenoso con quinina, combinación de quinina más doxiciclina. En las mujeres embarazadas y en niños pequeños no se debe utilizar la doxiciclina, la tetraciclina, que puede producir alteración en la dentición del niño o del feto, y por eso en este caso se recomienda la combinación de quinina más clindamicina. Una alternativa a esta pauta en casos de paludismo no especialmente graves sería la
el empleo, la utilización de atovaquona provanil, del fármaco que se utiliza habitualmente para la profilaxis. En algunos casos se ha utilizado la combinación de mefloquina con fansidar, que es un preparado comercial que contiene sulfamidas. Y por último, un tratamiento prometedor es el empleo de los derivados de la artemisina. Este es un fármaco sintetizado en China en los años 70 del siglo XX, que presenta una gran actividad antipalúdica, que se emplea con gran frecuencia como tratamiento de elección del paludismo grave en Asia y en África, y estos derivados de la artemisina es probable que en los próximos años cada vez se utilicen con más frecuencia en el continente europeo. Y por último, terminando con el tema del paludismo, es importante recordar que para la profilaxis, además de las medidas farmacológicas, además del fármaco antipalúdico que se emplee, es igual o más importante las medidas de barrera. El empleo de ropas con mangas largas, de color claro, de color blanco, el empleo de repelentes impregnando la piel e impregnando la ropa, y la utilización nocturna de un mosquitero para evitar, una medida fundamental, evitar la picadura del mosquito anófeles. Pregunta 120 del test de primera vuelta, leishmaniasis. La leishmaniasis es una enfermedad zoonótica que se transmite al ser humano a través de la picadura de un insecto, que es el Phlebotomus, y que puede producir un cuadro de infección cutánea o un cuadro de infección sistémica, la denominada leishmaniasis visceral, o también llamada Kala-Azar. Es una enfermedad caracterizada por la presencia de fiebre, posiblemente adenopatías y básicamente una gran esplenomegalia, que en ocasiones llega a producir la presencia de un bazo gigante. También puede existir hepatomegalia y existe pancitopenia por invasión de la médula ósea. La piel presenta un color bronceado oscuro característico, que en la India da el nombre ese característico de Kala-Azar. La manera de diagnosticar la infección por leishmania es mediante la visualización del parásito o su cultivo, por ejemplo, en el medio NNN. Se puede tomar la muestra de una punción hepática, de adenopatías, una punción cuidadosa del bazo y la prueba más utilizada, que es la punción de la médula ósea, la biopsia de la médula ósea. El tratamiento tradicional de la leishmaniasis se ha hecho mediante antimoniales pentavalentes, principalmente el glucantime. El glucantime es un fármaco que hay que administrarlo por vía intravascular o por vía intramuscular, que puede producir pancreatitis y que puede producir arritmias cardíacas por alteración del segmento QT. Por tanto, se han buscado alternativas para el tratamiento de la leishmaniasis. La más empleada hasta tiempos recientes ha sido la anfotericina B. Anfotericina B, el antifúngico, es un fármaco muy nefrotóxico, por tanto, si existe la posibilidad, se debe emplear un fármaco mucho menos nefrotóxico, como es la anfotericina B liposomal. En los últimos años se ha producido una gran novedad respecto del tratamiento de la leishmaniasis, y es que por primera vez se ha comercializado un fármaco que se puede utilizar por vía oral. Ha sido la manera de poder tratar por vía oral y por tanto de manera ambulatoria, y como consecuencia de manera mucho más rentable desde el punto de vista económico, de la leishmaniasis. Ese fármaco que se puede emplear por vía oral es miltefosina. Actualmente en la India, que es el país del mundo donde se diagnostican más del 50% de las leishmaniasis,
el tratamiento de elección se realiza con miltefosina por vía oral y como alternativas la anfotericina B, si es posible anfotericina B liposomal y el glucantímelos antimoniales pentavalentes.